Una vez más, Gálatas capítulo 2, el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos a traer esta reflexión, este consejo, esta palabra para cada uno de nosotros, Señor, de modo que podamos recibirla, pero lo que sobre todo, Señor, que podamos llevarla a la práctica en nuestro cotidiano vivir, en nuestro día a día, Señor, sin importar el lugar donde nos encontremos. Ayúdanos, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Este verso que acabamos de leer, hermanos, trae una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y es Pablo, el gran apóstol que fue llamado por el Señor para hacer luz al pueblo judío como también al pueblo gentil, pero se enfocó un poquito más o le dio más prioridad al pueblo gentil. Trae una palabra para cada uno de nosotros y cuán importante es que entendamos que las cosas que ya fueron, pues exactamente ya fueron. No podemos hacer absolutamente nada por lo que ya fue. Es decir, aquello que ya fue destruido, ya no lo podemos volver a buscar. Ya no podemos volver a tratar de reconstruirlo, ya no podemos volver a tratar de edificarlo nuevamente, porque si lo hacemos, de alguna manera nos volvemos a como unas personas transgresoras. Gloria a Dios. Y en esta mañana me gustaría traer un título para cada uno de nosotros, para que podamos entender un poquito hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Y antes de traerlo, me gustaría mencionar que todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Amén, hermanos. Todos tenemos un pasado. Algunas etapas o momentos, épocas de nuestros pasados, pues realmente no es lo mejor que nos haya pasado. Son cosas o situaciones que de alguna manera nos marcaron, nos trajeron tragedia, dolor, llanto, etcétera, etcétera. Y muchas de estas partes o eventos que, valga la redundancia, nos pasaron en el pasado, fueron provocados por nosotros mismos. Fueron nuestras propias decisiones las que nos llevaron a hacer tantas y tantas cosas. Pero vuelvo y repito, eso quedó o eso ocurrió en el pasado. Y ya dice el viejo y conocido refrán, pasado es pasado. Ahora venimos a los pies del Señor Jesucristo y ahora el Señor nos ha dado esta grande oportunidad de venir y que comencemos en este proceso maravilloso que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero muchas veces es nosotros mismos, nuestra mente, la que en algunas ocasiones nos traiciona y de alguna manera queremos volver al pasado. A veces sin pensar, a veces como de manera automática, a veces con una situación que pasamos en nuestra actualidad, en nuestro presente, muchas veces nos trae o de alguna manera eleva a un pequeño recuerdo de nosotros en el pasado y muchas veces, vuelvo y repito, sin quererlo a veces y a veces sí deseándolo y anhelándolo, queremos volver hacia el pasado nuevamente. Y ese es el título para compartir con cada uno de ustedes en esta hora, volviendo al pasado. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que para nosotros que estamos en Cristo Jesús, sabemos que hay momentos de nuestra vida que es lo peor. Es más, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos confortables con hablar de ciertos momentos o épocas que pasamos en nuestra vida y no queremos saber nada de eso porque eso no era bueno, eso no es agradable, eso no habla bien de nosotros, pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo que nos ha dado una grande oportunidad para que ahora podamos ser libres en el precioso nombre de Jesús. Ahora, el pasado tenemos que dejarlo quietecitos, hermanos. Y a veces nos cuesta entender que hay que dejarlo allí. Hay que dejar el pasado en paz.
No tenemos que irnos para allá, no tenemos que buscar, no tenemos que hacer absolutamente nada. Mejor quedarnos quietecitos en donde el Señor nos tiene en este momento. Vuelvo y repito, muchas veces pasamos situaciones, eventos, cosas que de alguna manera nos recuerdan a cosas parecidas o similares que pasamos en ese pasado, y muchas veces intencionalmente queremos regresar a ese pasado. Ahora, permítame mostrarle algún tipo de personas que ellos sí se dedican a volver al pasado, pero no lo hacen porque sí realmente, sino porque ellos, ese es su trabajo, ese es su área, ese es, como decimos, su machete en nuestro país. De eso viven. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Por ejemplo, los historiadores, los arqueólogos, los mismos policías criminalistas. Ellos sí se dedican a de alguna manera estar regresando al pasado, investigando, averiguando, tomando apunte por un lado y por otro, porque de ese es su trabajo, para poder de alguna manera dar una mejor información o algo más acertado acerca de un evento o algo que ocurrió dentro de la historia. Por ejemplo, los arqueólogos, nos dice el diccionario que los arqueólogos son personas expertas que se hacen cargo de estudiar la geografía, la historia del ser humano mediante los restos que se han ido encontrando con el paso del tiempo, entre ellos los huesos fósiles, los utensilios y tantas cosas que pueden ser tomadas por los arqueólogos para poder darle una mejor comprensión y un mejor entendimiento a lo que hoy conocemos en día. Pero repito, son personas que tienen que volver al pasado porque ese es su trabajo. Esclarecer lo mejor que pueda para dar una mejor comprensión y entendimiento a las investigaciones hoy en día. Permítanme mencionarle otro personaje o ejemplo para que podamos entender aquellos que se dedican a investigar un poco acerca de cuando han habido asesinatos. Eso se llaman policías criminalistas, es decir, ellos tratan de comprender las actividades y procedimientos minuciosamente para demostrar y recrear de manera concreta o correcta y efectiva los hechos ocurridos, empleando una serie de instrumentos o armas para poder de alguna manera tener una mejor base y esclarecer cómo se llevó a cabo dicho asesinato. Ahora, menciono esto, amados hermanos, porque tal vez alguien dirá, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver los arqueólogos? ¿Qué tiene que ver los policías criminalistas con todo esto? Si ellos realmente ese es su trabajo. Pues exactamente lo estoy trayendo como ejemplo, porque muchas veces nosotros no somos ni arqueólogos, ni policías criminalistas, ni nada por eso, pero muchas veces queremos estar metidos en el pasado. ¿Sí? Queremos estar metidos en el pasado. Queremos estar allí investigando y haciendo esto y lo otro, o tal vez con nuestros familiares que están en nuestros países allá. Muchas veces queremos saber cosas que a veces no nos edifican en nada. Y voy a hacer la aclaración: no es que nosotros no tenemos derecho a averiguar, investigar cosas que nos han ocurrido en el pasado, pero estamos hablando de que muchas veces queremos estar envueltos en cosas que no son positivas, cosas que hicieron o provocaron una herida en nosotros, cosas que nos dañaron, cosas que nos lastimaron, y muchas veces queremos estar metidos en esas cosas. Mire lo que nos dice el Señor en Isaías capítulo 43, el verso 25. Isaías capítulo 43, el verso 25. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Isaías capítulo 43, el verso 25. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 43, el verso 25. Si usted lo tiene, me dice amén.
Mire lo que nos dice nuestro Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué más dice? Y no me acordaré de tus pecados. Vamos a leerlo una vez más. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Note, amados hermanos, que el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Desde el pecado más chiquitito hasta el pecado más grandotote, el Señor nos lo ha perdonado siempre y cuando se los hayamos confesado, es decir, nos hayamos arrepentido. Aún por eso es importante que nosotros, cuando oramos al Señor y le pedimos perdón, que le digamos: Señor, perdóname hasta por lo que no me acuerdo. Porque muchas veces se nos puede olvidar. Pero lo cierto es, amados hermanos, que el Señor nos ha perdonado de todo. Y si el Señor ya nos perdonó de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todas nuestras perversiones, pregunto yo, ¿por qué nosotros vamos a querer recordar esas cosas? ¿Por qué nosotros vamos a querer revivir esos momentos? Ahora, note, amados hermanos, que nuestra mente es poderosa, porque pueden pasar tantas cosas en nuestra mente y hasta cierto punto pues no podemos hacer gran cosa. Pero el punto es cuando se salen esos recuerdos, cuando se salen esas malas intenciones de nuestra mente y las llevamos a cabo nuevamente. Ahora, es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que el Señor ya nos perdonó, ya nos limpió. Ahí mismo en Isaías capítulo 43, el verso 18. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 43, el verso 18. Nuevamente, si usted lo tiene, dígame: gloria a Dios. Isaías capítulo 43, el verso 18. No os acordéis de las cosas, lea conmigo por favor. No os acordéis de las cosas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué es lo que nuestro Dios nos pide? Fíjese, en Isaías capítulo 43, verso 25, el Señor dice: yo ya me olvidé de todos tus pecados, de todas tus faltas, de todas tus agresiones, ya me olvidé. Pero ahora el Señor, como Él ya se olvidó, nos pide a cada uno de nosotros. Diga conmigo: nosotros. Nosotros tenemos que olvidarnos de todas esas cosas. Eso es lo que nos está diciendo Isaías capítulo 43, el verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora, ¿no es cierto, amados hermanos, que nosotros continuamente o muy a menudo, y si somos honestos y sinceros, muy a menudo estamos viajando al pasado? ¿Cuántos levantan la mano y aceptan lo que estoy diciendo? Muy a menudo estamos viajando al pasado. Amén. Y cuando viajamos al pasado, no para recordarnos de momentos bonitos, de momentos felices, sino de momentos tristes, de momentos terribles, de momentos en donde le dábamos muchas veces rienda suelta a nuestra carne. ¿Se imagina un creyente recordándose: ay, cómo me emborrachaba, qué momentos aquellos, qué tiempos aquellos, cuando me echaba allí mi caguama y todo eso, cuando amanecía borracho ahí tendido en la acera o en la cuneta? O que la muchacha diga: ay, cuando me iba a aquellos bailongos y la fiesta y andaba con mi ropita allí enseñando la pierna, la entrepierna y bailando y esto moviendo el... Parece risible, ¿verdad? Pero a veces pasa, hermanos. En nuestra mente: ay, el pastor tan exagerado. Hermanos, a veces pasa.
De aquellos que tuvieron muchas novias, se recuerda ya acostadito y se empieza a imaginar, ay, qué muchacha que tuve, y la otra, y aquí, y allá. ¿Qué tiempos aquellos? Note lo que dice el Señor una vez más, Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El verso 19 del capítulo 43 de Isaías dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Pocos amén, pero es cierto. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Y como digo, amados hermanos, una cosa es recordar y otra cosa es volver a practicar aquellas cosas que habíamos abandonado. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17, dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, la palabra en significa que está envuelto, empapado, lleno, cubierto de la gracia y la misericordia del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya no podemos volver al pasado, amados hermanos. Especialmente aquellas áreas, aquellas épocas en donde le dábamos rienda suelta a nuestra carne, donde nos emborrachábamos, donde hacíamos, como dicen en mi tierra, picardías, donde hacíamos todo tipo de cosas, llevando una vida sin el temor, sin el conocimiento de nuestro Dios. Pero ahora sí conocemos a aquel que murió en la cruz del Calvario y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ahora estamos dentro del Evangelio, dentro del proceso que se llama el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no podemos volver a esas cosas. Hermanos, yo lo he confesado a manera de testimonio en tantas ocasiones. A mí me encantaba el baile, hermano, la música. Me encantaba desde niño, ya andaba yo ahí para arriba y para abajo. Ahí andaba la muchacha, me permite este baile, esta pieza, ahí andaba para arriba y para abajo. Pero vuelvo y repito, eso era antes, porque no conocía al Señor. Ahora que estoy en el Señor Jesucristo, ya ni me acuerdo de eso, porque sé que eso no agradaba a mi Señor. Aleluya. Y es importante que con cada una de las cosas que nosotros hemos ido pasando y atravesando en nuestra vida, vayamos dejándola en el pasado. Amén, hermano. No podemos, especialmente el hombre o la mujer que era bastante picaflor, decimos en mi país, no sé cómo le llaman a ustedes, si le gusta andar de flor en flor, de muchacha en muchacha, de joven en joven, probando y probando. Ya no puede estar recordándose de esas cosas, hermanos. No puede andar que los días de parranda, los días de fiesta, cuando nos escapábamos con los compañeros de la escuela y nos íbamos allá a emborracharlo y hacíamos cosas indebidas. No podemos ya estar cayendo en eso, mucho menos volver a practicar esas cosas. Efesios capítulo 4, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo.
Efesios capítulo 4, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Note, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que antes era antes y ahora es hoy. Antes era pasado, ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor en su palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, note lo que nos está diciendo el Señor en Efesios 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no camine, ya no participe, ya no ande como andan los otros gentiles o las otras personas. ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? A aquellos que andan en la vanidad de su mente. Verso 18, aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Claro, y entendemos, la mayoría o muchas de las personas que están afuera actúan de esa manera, se visten y hacen tantas cosas porque ellos todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Están en la ignorancia de su mente. Pero en el caso de nosotros, amados hermanos, ya no somos ignorantes. ¿O usted sigue siendo ignorante? Levánteme la mano si usted todavía sigue siendo ignorante. Amén. No me malinterprete, cuando digo ignorante estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Porque antes, cuando yo andaba en mi adolescencia y desde temprano haciendo y deshaciendo, yo no conocía la palabra de Dios. No sabía que la fornicación era un pecado desagradable delante de Dios. Por eso lo practicaba y no me remordía la conciencia. Al contrario, me deleitaba en estas cosas, y no lo digo con orgullo, lo digo con tristeza, pero esa era mi vida a temprana edad, donde yo estaba involucrado y perdido. Pero después que vine al Señor Jesucristo y conocí su palabra bendita y conocí que al Señor no le agrada el pecado de la fornicación como muchas otras cosas, comencé a poner distancia de todas estas cosas. Amén. Aunque otros lo sigan haciendo, aunque otros digan: no, si eso es lo más normal del mundo, usted está atrasado, usted parece cura, se va a quedar así toda su vida, usted quiere hacer tantas cosas, usted está desactualizado, usted no se quiere poner al día, sin importar lo que otras personas digan a su alrededor. Usted ahora ha conocido la palabra de nuestro Dios. Y como ha conocido la palabra de Dios, usted ya no es un ignorante. Que se quiera hacer ignorante, esa es otra cosa. Amén. Paz de Cristo. Amén. Que se quiera hacer: yo no sabía. Bueno. Que yo no sabía que emborracharme es pecado. No sabía. Bueno, no sabía. No sabía. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Señor nos dice que nosotros ya no podemos caminar. Hay una versión de Biblia en el verso 17 cuando dice que ya no andéis, dice literalmente que ya no camines como andan las otras personas. Hermanos, ¿cómo caminan las otras personas? Y vuelvo y hago la aclaración, especialmente aquellos que no tienen el temor a Dios, aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, pues caminan sin temor de Dios. Por eso no tienen problema con hacer lo que hacen: pachangas, fiestas, pares, perreo. Mi hermano,
Todo eso es normal. Andar desnudo allá enseñando todo es lo más normal del mundo. Nadie se extraña. El extraño es uno, el raro es uno. Entonces nos damos cuenta que ellos no han conocido al Señor. Porque estoy más que seguro que alguien que ha conocido al Señor Jesucristo, que ha conocido la verdad de la palabra de Dios, ya no regresa fácilmente a vivir o a tratar de llevar esa clase de vida. Es importante, hermano, y entendamos que usted y yo ahora somos hijos de Dios. Somos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos un pueblo santo adquirido para nuestro Dios. ¿A usted le gustaría que su hijo ande como pordiosero allá afuera? Mamá, papá, ¿le gustaría que su hijo anduviera allí, que todo el mundo no habla y todo el mundo lo conoce, pero no por cosas buenas, sino por cosas malas? Tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros somos hijos de nuestro Dios. Y si somos hijos de nuestro Dios, el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. Nosotros no podemos volver atrás. Una vez más, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2, el verso 18. Porque de eso es lo que nos está hablando la Escritura en esta mañana. Gálatas, capítulo 2, el verso 18. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 2, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Gálatas capítulo 2, el verso 18. Dice Pablo, porque si las cosas que destruí, hay otra versión de Biblia que dice, las cosas que dejé atrás, las mismas las vuelvo a edificar o a participar nuevamente de esto que abandoné, que dejé en el olvido, que dejé en el pasado, lo vuelvo a hacer, transgresor me hago. Dios nos ha dado ese talento, esa habilidad de poder comprender las cosas y darnos cuenta qué cosas mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan apegados a las cosas que hay en esta tierra, que aún conociendo la verdad del Señor Jesucristo, es decir, ya no somos ignorantes, pero aún a veces así queremos seguir involucrados en el pasado. Queremos volver al pasado. Queremos darnos una semanita de vacación al pasado, sabiendo de antemano que eso no agrada a nuestro Dios, como el pueblo de Israel en el desierto. Vaya conmigo a Números capítulo 11, el verso 4 en adelante. Vámonos al Antiguo Testamento, libro de Números, en el capítulo 11, el verso 4 en adelante. Números, capítulo 11, el verso 4 en adelante. Yo lo he dicho muchas veces, hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, yo andaba con mi cabello largo. Hasta arito me ponía, fíjense, siendo un adolescente. Pero eso era antes. Pantalones rotos, eso era de moda en aquella época, ¿verdad? Porque las modas van y vienen, y las mismas van y vienen, y solo le cambian una cosita y vuelve otra vez lo mismo, y cada cierto tiempo se está repitiendo. Pero vuelvo y repito, hermano, eso era antes, cuando yo era ignorante. No conocía la palabra del Señor. Mi cabellito largo, bien cuidado, bien vestidito y todo eso, con ropa rota y todo eso. Y eso, como le digo, para mí era normal. Para mí eso era moda. Para mí eso era lo que estaba al día. Pero yo no conocía al Señor. Pero ya cuando conocí al Señor, todo eso se fue a la basura. Gloria a Dios. Números capítulo 11, el verso 4. Si usted lo tiene una vez más, dígame aleluya. Dice la Escritura: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Egipto representa el mundo. En Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada
sino este maná de nuestro sol. El pueblo de Israel, hermano, vivió en la esclavitud por más de 400 años. ¿Qué le suena a usted la palabra esclavitud? ¿Eran libres? No. ¿Podían hacer lo que querían? No. Es decir, ¿podían comer lo que ellos querían? No. Eran esclavos. Pero fíjese, ahora viene nuestro Dios con poder y con maravillas, los saca de la esclavitud y los lleva camino hacia la tierra prometida. Y cuando van en ese desierto camino a la tierra prometida, comienzan a murmurar, comienzan a renegar, comienzan a viajar hacia el pasado. Y aquí tenemos los versos que acabamos de leer, en donde dice, ay, nos recordamos que allá sí comíamos carne de balde, dice, los muy mentirosos, de balde, dice, es decir, no hacían nada y la carne les caía por montones. Y comienzan a cuestionar el proceso o el propósito que Dios está llevando a cabo en su vida a través de su siervo Moisés, y comienzan a renegar tantas y tantas cosas. Y dice, solo maná tenemos acá y nosotros queremos carne. Allá comíamos pescado, allá habían cebollitas asadas, sarteneadas, hervidas como la quisiéramos. Allá había meloncitos, pepinos, había toda clase de fruta, había todo. En este desierto no hay nada. Y esa es la actitud muchas veces de los hijos de Dios en el presente día. Dios nos ha rescatado, ha hecho cosas maravillosas por nosotros, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado tantas y tantas cosas, pero a veces estamos murmurando, renegando, como que si antes vivíamos mejor. Créamelo, amado hermano, si somos honestos y sinceros, nuestro pasado no es mejor que lo que vivimos hoy en día, porque ahora tenemos la salvación del Señor Jesucristo para cada una de nuestras vidas. Nos cobija, nos cubre, nos protege y sobre todo tenemos la garantía de que somos de Él. Que en cualquier cosa que nos pase, sea que vivimos o muramos, somos de Él. ¿Cómo podía decir yo antes eso, amados hermanos? No lo podía decir porque estaba sin el Señor Jesucristo. Ahora el pueblo de Israel está allí metido y dice, no, queremos carne. Y sabemos que eso desagradó a Dios. Y Dios hizo un milagro para traerles codornices al pueblo de Israel. Pero estamos hablando, amados hermanos, que muchas veces el pueblo de Dios es el que más inconforme vive, hermanos. Fíjese, el pueblo de Dios muchas veces, los hijos, las hijas de Dios son muchas veces los que más inconformes vivimos en esta tierra. Siempre estamos codiciando porque aquel vive en buena casa y yo no. Porque aquel tiene un buen trabajo y yo no. Porque aquel tiene un buen carro y yo no. Porque aquel anda buena ropa y yo no. ¿Sabe qué es eso? Volver al pasado. Porque aquel come bien y yo no. Porque aquel esto tiene una buena fajo de billete ahí en su bolsa todo el tiempo, o tiene una cuenta de banco y yo no. Tanto que me esfuerzo, tanto que trabajo, tanto que hago aquí y yo no tengo nada de eso. ¿Sabe qué es eso? Volver al pasado. Y a veces hasta queremos hacer lo que hacen esas personas. Ah, mira esa muchacha, qué bonita se mira con esa ropa. ¿Cómo me vería yo con esa ropa nuevamente? Volviendo a pasar. Entonces eso es inconformidad, amados hermanos. Nosotros debemos de estar contentos y entender que nuestra salvación es más grande que cualquier cosa que pueda haber en esta tierra. Lo que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario, amados hermanos, es más grande que todo lo que usted y yo podamos ver y contemplar en esta tierra. Nuestra salvación vale la pena, amados hermanos, esforzarnos y trabajar cada día lo mejor que podamos. No estamos solos. El Señor está con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces te pasa lo mismo? Estás visitando el pasado. Ahí estás, de vez en cuando, un lunes, un miércoles, un sábado, te das una visitadita y empiezas a recordar aquellas experiencias donde te divertías. Antes sí me divertía, me dijo una vez una persona. Antes sí me divertía, hoy ya no me divierto.
entonces no está en Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo ha hecho todo nuevo. El gran problema es que antes que no conocíamos al Señor, el mundo nos decía la manera como teníamos que divertirnos. Ahora en Cristo Jesús nos damos cuenta que no necesitamos muchas de las cosas que el mundo dice para divertirnos. Amados hermanos, debemos entender que el mundo muchas veces le dice a la gente: para que te diviertas, pues échate un par de cervezas y vas a ser feliz. Pero usted y yo sabemos que no necesitamos embriagarnos para ser feliz. Amén, hermanos. No necesitamos ser promiscuos, andar de flor en flor, o las mujeres andar de flor en flor también, hablando respecto a los hombres, para ser felices. Nosotros ahora comprendemos lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. No necesitamos andar enseñando nuestro cuerpo, no necesitamos andar en discotecas, no necesitamos andar en nada de eso. Ahora somos felices en Cristo Jesús. Pocos amén. Espero que estemos convencidos, amados hermanos. Usted y yo tenemos que estar convencidos de la vida que hoy tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe que muchos cristianos se rinden en este caminar del Evangelio del Señor Jesucristo? Se rinden y se vuelven una vez más a practicar lo que hacían, lo que vivían en el pasado. Se vuelven atrás. Pero amados hermanos, yo déjeme decirle con toda confianza, es que cuando alguien ha conocido de verdad el Evangelio del Señor Jesucristo, no se vuelve para atrás por nada ni por nadie. Así le pasen cosas feas, le pasen cosas buenas, no se vuelve para atrás por nada del mundo. Ahora déjenme decirle, amados hermanos, que usted y yo tenemos que caminar hacia adelante en todo el tiempo. Pablo dijo: si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago de estas cosas. Permítame enseñarle unos pequeños ejemplos de cuando el creyente ha visitado su pasado una vez más. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Son unos pequeños ejemplos, pero para que entendamos cuando realmente el creyente comienza a visitar su pasado. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hechos de los Apóstoles. Recuerda, hermano, hasta hay una alabanza bien bonita cuando dice: las cosas que del pasado se quedaron atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no sé si usted ha oído, es una alabanza muy bella, gloria a Dios, que nos inspira y nos motiva a nosotros a dejar todo tal como está ya en el pasado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1, gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén una vez más. Dice la Escritura: pero cierto hombre llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. Con Safira su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Vendió una heredad, verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Verso 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto.
Verso 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Verso 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora, por lo que nos deja ver la palabra de Dios, permítame utilizar un poco la imaginación para que podamos entender un poco más el contexto de este matrimonio, de esta pareja de Ananías y Zafira. Personas que vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Usando mi imaginación, me imagino yo que antes de que ellos vinieron a los pies del Señor Jesucristo, les gustaba mentir. Les gustaba robar. Amén. Estoy tomando como base lo que acabamos de leer en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, del verso 1 en adelante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahora ellos están en el Evangelio, están en el proceso, están en el camino del Señor Jesucristo, y ellos ofrecen una propiedad, la venden y dice que el valor que le den por esa propiedad lo van a dar a la iglesia, lo van a poner al servicio de la iglesia. Note, amados hermanos, que después que ellos venden esa propiedad, a lo mejor le dieron un precio más alto de lo que ellos esperaban. Ellos no se imaginaban o se esperaban que les iban a dar un buen valor, y cuando ya vieron el valor real de esa propiedad, como que cambiaron de parecer. Ahora digo, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, a lo mejor para ellos era fácil mentir, decir mentiras. Usted sabe, afuera la gente se acostumbra a decir: es una mentira piadosa, dice. ¿Ha escuchado esa expresión? Amén. Es una mentirita blanca, dice. No le hace mal a nadie. Bueno, eso piensa el mundo, no lo que piensa nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que para Ananías y Zafira lo más seguro es que para ellos era súper fácil decir una mentira. Y se pusieron a hablar entre la esposa, usted sabe, entre parejas hablan y le dice: vieja, ¿qué dices tú? ¿De qué, Diego? Bueno, nos dieron mucho dinero por la propiedad. Yo creo que es como que demasiado dinero. A lo mejor el pastor, el hermano Pedro, se va a quedar con una parte y no lo va a dar para lo que realmente se necesita. ¿Será? Bueno. Entonces le dice: pues quedémonos con una parte, nosotros tenemos un proyecto, queremos hacer aquí y allá. Pues, ¿qué dices? Está bien, démosle, pero pongámonos de acuerdo para que no nos vaya a cachar en la mentira. Porque si el hermano Pedro se da cuenta que le estamos mintiendo, nos va a poner disciplina. Por lo menos 1 año de disciplina por mentiroso y por ladrón. Entonces, al final de cuentas, ellos se ponen de acuerdo y ya van contentos con lo que habían ofrecido al Señor. Y qué bueno que el hermano Pedro era un hombre de oración, un hombre que buscaba la presencia de Dios. Inmediatamente se aparece el hermano ahí y ya el Señor le estaba poniendo en la boca del hermano Pedro que aquel hombre era un mentiroso. Y no solamente un mentiroso, un ladrón. Ahora, amados hermanos, menciono y traigo este ejemplo quizás sencillo o se ha pasado por inadvertido tantas veces, pero lo cierto es que cuando Ananías y Zafira caen en la mentira, se ponen de acuerdo, primero maquinan algo conscientemente, ya siendo cristianos evangélicos, lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, conscientemente se ponen de acuerdo para mentirle a Dios, porque en la mente de ellos creían que le estaban mintiendo al hermano Pedro y a la congregación donde ellos pertenecían o donde ellos se congregaban, pero no le estaban mintiendo a ellos, le estaban mintiendo a Dios. Y esas son las palabras que le dice Pedro cuando llega a Ananías. Y le dice: ¿vendiste en tanto la propiedad? Y la acabamos de leer, y él dice: sí, en tanto. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de Pedro al decirle: Ananías, ¿por qué conviniste? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón?
Wow, esas palabras son tremendas, poderosas. Me imagino que Pedro estaba triste de ver cómo este hombre permitió que el enemigo tomara control de su corazón. Y no solamente la de él, sino también su esposa. Y si tenían hijos, estaban pequeños, a lo mejor también ellos ya le habían dicho: papito, si te pregunta el pastor, el hermano Pedro, no le vayas a decir tal cosa. Usted sabe, los niños son bien sinceros, ¿verdad? Entonces, a veces los niños dicen: no, mi mamá no vino, mi papá no vino y todo eso. Entonces, ya me imagino, le dijeron, bien adiestrados los niños: no vayas a decir, cuidadito, te pego en la casa si decís lo que tenés que decir. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que ellos volvieron al pasado con tanta facilidad, sin imaginar que era la última vez en que ellos volvieron al pasado y creyeron que nada iba a pasar, pero fue el último momento de su vida. Ahora, pastor, ¿qué está diciendo? Hermanos, con Dios no se juega. Tenga cuidado. No vaya a ser que usted se dé en una de esas escapaditas y por allá usted dice bailando, moviendo el esqueleto y que lo otro y aquí allá, y ese sea el último día de su vida. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Tenga cuidado, no vaya a ser que allá el Señor, usted esté haciendo algo indebido y usted sabe que eso no es agradable a Dios, pero sea el último momento de su vida. Mucho cuidado, amados hermanos. Ahora note que en ese momento que el apóstol Pedro le dice y lo confronta, en ese momento muere. Ni siquiera Pedro tuvo que decirle: te mueres en este momento. No, fue un juicio divino, fue un juicio que vino de parte de nuestro Dios. Y lo mismo pasó con la esposa de este hombre. Dime, Zafira, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, hermano Pedro, en tanto. Ahora le dice: ¿ves a esos jóvenes que están allí? Sí, acaban de enterrar a tu marido. Y te van a enterrar a ti también, por mentirosa. Porque no solo mentiste, sino que también robaste. Dios nos ayude, hermanos, porque tristemente a veces hay cristianos que mienten con tanta facilidad y roban. No, si solo fue unas moneditas es robar. Solo fue $1 que estaba necesitando, eso es robar. El jefe no se dio cuenta y me puse que había trabajado más horas y aunque no trabajó esa hora, eso es robar. Hermanos, yo sé que nosotros, vuelvo y repito, traemos tantas cosas y ahora en el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Usted sabe que en los hijos hay una etapa donde le roban a sus padres. Todo hijo, por lo general, no todos, algunos, pero por lo general hay una etapa en la cual los hijos le roban a sus padres. Billetito que hay en mal puesto, mal ubicado, se lo llevan y desaparece. Entonces, o monedas. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que nosotros tenemos que estar conscientes que ahora estamos en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Usted sabe que antes siempre he escuchado el testimonio de una hermana, donde ella decía que antes, cuando ella no conocía al Señor Jesucristo, se emborrachaba, los bailes no se los perdía, le gustaba darle mal ejemplo a sus hijos, pero ella cuenta que eso era cuando ella no conocía al Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando vino a los pies del Señor Jesucristo, comenzó a abandonar todas esas cosas. Y él decía: no quiero que mis hijos el día de mañana digan: ¿cómo es posible que usted va a la iglesia y todavía sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes? Hermanos, mucho cuidado si nosotros ahora Dios nos ha sacado de la ignorancia, del pecado, de la vanidad de este mundo, y nosotros solitos queremos andar allá frecuentando personas, lugares o situaciones que no agradan al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9.
Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí debería estar incluido las que se echan mujeres con mujeres. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el verso 11, mire lo que dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se imagina, amado hermano, alguien que estuvo practicando la borrachera o el alcoholismo ahora en Cristo Jesús y viene y se pasa allá por la tienda o por la gasolinera y dice, me voy a comprar ahí un six-pack porque está muy fuerte el calor? Entonces, note, amados hermanos, este verso 11 nos trata de decir que no importa lo que nosotros hayamos vivido o hayamos practicado, no importa. Habla hasta del homosexualismo, habla del lesbianismo, habla de los adúlteros, habla de los fornicarios, habla de todo. Usted lo puede ver del verso 9 al verso 10, habla de todas las maldades y perversiones que puedan haber en este mundo. Y en el verso 11 el Señor nos deja esta hermosa promesa a cada uno de nosotros y nos recuerda que sin importar lo que hayamos sido o hayamos practicado, pequeñito o grande el pecado, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor se ha olvidado de todo lo que nosotros practicábamos. Aún para aquel hombre que era afeminado o tenía encuentros de tipo sexual con otros hombres y ahora ha venido y se ha entregado por completo al Señor, el Señor ya no se acuerda de esas acciones o pecados de ese hombre. El Señor ya no lo mira como un homosexual, lo mira como un hombre de Dios, como un hombre necesitado, como un hombre que ahora sirve al que vive por los siglos de los siglos. Alguien que era mentiroso hasta decir ya no, ahora el Señor dice, ahora eres una nueva criatura. Aquella mujer que fue promiscua, aquel hombre que fue promiscuo y que se deleitaba en todo eso, ahora ya no pasa eso, porque ahora ha sido lavado, ahora ha sido santificado. Oh hermano, no sé si alguien me está escuchando en esta mediodía, pero usted y yo somos hijos de Dios. La sangre de Cristo vale y tiene poder para limpiar, para sanar, para renovar, para perdonarnos de cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo es posible que vamos a querer irnos a dar un vueltincito otra vez por allá, mis hermanos? No podemos, hermanos. No podemos. Porque somos nuevas criaturas. No podemos volver al pasado. ¿Qué ganamos con volver allá, hermanos? Condenación. Antes pecábamos sin conocimiento, pero ahora lo hacemos con conocimiento. Y el Señor dice que el castigo que viene sobre la humanidad no es porque sean ignorantes, sino porque saben que todo lo que están haciendo lo están haciendo conscientemente. Usted mira las leyes terrenales. Las leyes terrenales castigan más a aquel que lo ha hecho premeditadamente, conscientemente, o es doblemente infractor, que aquel que lo hace por primera vez. Hermanos, tenemos que entender que no ganamos nada volviendo al pasado. ¿Qué ganamos, hermanos? Dígame usted, ¿qué ganamos? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, el verso 62.
¿Qué ganamos? Está felizmente casado. ¿Qué gana con volver allá a andar haciendo maldades? Nada. Tiene una buena esposa, un buen esposo, un buen hombre, una buena mujer. Tiene hijos. ¿Qué gana haciendo tonteras que no le van a edificar en nada? Al contrario, le van a traer destrucción. Su matrimonio se va a venir abajo. Cosas que van a venir sobre sus hijos. Evangelio de Lucas, capítulo 9, el verso 62. ¿Qué gana como padre o madre dándole un mal ejemplo a sus hijos, hermano? ¿Qué gana con eso? Sus hijos van a imitar. Cuando ellos crezcan van a querer ser y hacer todo lo que usted hace. Lucas capítulo 9, el verso 62. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, el verso 62. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor, y Jesús le dijo, ninguno, diga conmigo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, amados hermanos, nosotros no podemos volver atrás, especialmente a vivir, a practicar, a recordar cosas que nos traían condenación. No podemos, amados hermanos. Mejor recordémonos de los momentos bellos en la presencia del Señor, cuando el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo, cuando le entregamos por primera vez nuestra vida al Señor. Yo me acuerdo de la fecha en la cual entregué mi vida al Señor por primera vez. Esos momentos que me han dejado marcado de por vida, y le pido a Dios que nunca se me olvide. Esas cosas sí debemos recordarlas, pero no aquello que nos traía condenación. Ahora déjeme decirle, amados hermanos, que nosotros tenemos que perseverar día con día al Señor. Hebreos capítulo 10, verso 37. Hebreos capítulo 10, el verso 37. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. No vuelva atrás, mi hermano. No vuelva al pasado, por favor. En el nombre de Jesús se lo pido. No vuelva hacia atrás. A veces en los matrimonios se comete el gravísimo error de comparar relaciones pasadas, comparar situaciones, comparar cosas. Eso no va a edificar en nada, amados hermanos. Hebreos capítulo 10, el verso 37. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Hebreos capítulo 10, el verso 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, cuando volvemos al pasado, ¿agradamos o desagradamos a Dios, hermanos? Cuando así como yo, que me encantaba bailar, que ahora diga, no, pues me voy a echar una bailadita, si a mí me encantaba. Me quebraba haciendo esos bailes allí y todo eso. ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con eso, hermano? O me voy a dejar crecer el pelo para que se me mire, como está de moda, ¿verdad? Está de moda todo eso ahora. Tantos hombres que ya no saben si es hombre, porque con el pelo largo, cuando voltean a ver todos barbudos y todo. Entonces está de moda. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Se imagine que la hermana ahora ya está tratando de buscar al Señor, y de repente, no, pues no tiene nada de malo volver a enseñar la carnita. Total, el que no enseña no vende. Entonces, no, amados hermanos. Haciendo eso, no agradamos al Señor, sino todo lo contrario. Estamos cayendo en transgresión. Ahora, ¿sabe, amados hermanos, que en estos tiempos vemos que muchísimos creyentes están abandonando la fe? La están abandonando como nunca. Están volviendo al pasado. Y eso no es nuevo, hermanos.
Eso ya pasaba en el tiempo antiguo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18. Eso no es nada nuevo. Con esto no digo que me alegro, claro que no. Me da tristeza. Yo quisiera que todos estuviéramos acá, que todos estuviéramos aquí alabando y glorificando al Señor, aprendiendo del Señor, saliendo más y más de esa ignorancia que vivíamos, porque el pecado eso hace, produce ignorancia, produce en nosotros que estemos como vendados de nuestros ojos y de nuestro entendimiento. Pero ahora con Cristo Jesús, Él nos hace libres. Alabanzas a su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18. Mire lo que dice el apóstol Juan. Y eso hace más de 2000 años atrás. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces el apóstol Juan, cuántas veces el apóstol Pedro, cuántas veces el apóstol Pablo vio hermanos fogosos metidos en el fuego, buscando de Dios y llevándole la palabra a otro, y de repente se fueron? Y por eso el Espíritu Santo inspira a Juan y le dice: escribe, porque esto que está pasando ahorita también va a pasar en el futuro. Por eso dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿por qué, amados hermanos? Porque continuamente el ser humano, nuestra mente no es como la mente de Dios. Nuestra mente no es como la de una computadora, la memoria de una computadora, que usted tiene guardado algo allí y ya no lo quiere, solamente le da mandarlo a la papelera de reciclaje, o decir a la basura, y desaparezca, y de aún allí la elimina y se borra por completo. Así no funciona nuestra mente. Nuestra mente podemos pasarlo por alto, pasarlo por inadvertido y decir, como se dice comúnmente: ya me olvidé. Pero con el paso del tiempo, dependiendo nuestro estado de ánimo, una vez más vuelve a nuestra memoria aquellas cosas que pasaron. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos olvidemos, que hagamos a un lado eso. Por eso en nuestra oración diaria al Señor, usted y yo tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a no volver atrás. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Día a día nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo no quiero volver al pasado. Yo no quiero volver a vivir. Yo no quiero volver a practicar. Yo no quiero volver a hacer aquello que de antemano sé que no te agrada. Antes no lo sabía, o tenía una ligera idea de que eso era malo y desagradable delante de ti. Pero ahora, con conocimiento, sé que esto no te agrada. Y si no te agrada, Señor, entonces yo no puedo volver atrás. Por eso Pablo decía: si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, transgresor me amo. Yo no puedo seguir haciendo eso. ¿Se recuerda de el hermano Judas Iscariote? ¿Usted cree que él no sabía que robar era pecado? ¿Y con quién anduvo? Con el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, el verso 4, usted lo puede leer en su tiempo libre y notará que Judas constantemente, muy a menudo, extendía su manita ahí. Esto es para mí, esto es para Jesús, esto es para mí. Esto es para el ministerio, esto es para mí. Y lo hacía comúnmente. Es decir, Judas no había entregado su vida al Señor. Por eso lo hacía. Judas visitaba el pasado con mucha frecuencia.
porque no se había rendido al Señor. Por eso el Señor nos pide a nosotros que nos olvidemos de todas las cosas pasadas, que nos olvidemos de todo aquello. Vamos a orar, hermanos, vamos a buscar la presencia del Señor en este momento. Le invito a que tomemos un tiempo prudente para orar, para clamar, para invocar el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere venir aquí adelante, véngase, hermanos, y vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Invoquemos el nombre del Señor. Digámosle al Señor en esta hora: Padre amado, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero ser esclavo nuevamente. No quiero ser esclavo nuevamente. El Señor nos ha hecho libres a cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos ha libertado. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas a nosotros. Todo lo que usted y yo somos ahora es por la gracia y misericordia del Señor.